Hola a todos y bienvenidos a la tercera parte del proceso de pintado de Gadgul Traca. En él me voy a centrar por una parte en el pintado de las sombreras y de la mochila de la miniatura. En la segunda parte haré un breve estudio de los colores principales de la miniatura, el por qué he escogido cada tono y el porqué de su funcionamiento dentro de la mini. Para la hombrera partimos, como viene siendo habitual, de un color base marrón bastante oscuro. Mediante un punteado muy exhaustivo con turquesa, cubrimos prácticamente toda la superficie de la hombrera. Comenzamos el proceso de iluminación, mediante punteado también, añadiendo dos colores. El primero para la parte delantera va a ser amarillo y el segundo para la parte trasera de la hombrera va a ser blanco. Continuamos iluminando aplicando cantidades crecientes de los colores claros a la mezcla, tanto delante como detrás. El proceso de iluminación debe crear unos volúmenes coherentes en toda la superficie de la hombrera. Esto debe ser así aunque una zona tenga luces más amarillentas y la otra más blanquecinas. En el último paso de iluminación perfilamos muy bien y damos pequeños toques de blanco a los detalles. Ahora comenzamos el sombreado, en el cual daremos una serie de capas con tonos sucesivamente marrones, rojizos y anaranjados. Lo realizamos mediante veladuras y no con aguadas. La diferencia es que con una veladura yo puedo controlar dónde pongo la pintura, mientras que la aguada es un proceso mucho más general y poco específico. La idea es concentrar el pigmento en las zonas opuestas a la luz que trabajamos en la etapa de iluminación. Finalizamos la hombrera pintando los pequeños detalles, bien con tonos neutros como el hueso o tonos vivos como el amarillo. Aquí vemos ya la hombrera finalizada, en la cual podemos distinguir como tres partes. La parte trasera de la misma, trabajada con colores azules, con colores fríos, aunque estén bastante iluminadas. La parte delantera con tonos verdosos, amarillentos, bastante más luminosa. Y una serie de pequeños detalles que hemos optado por poner bien en tonos neutros o bien en tonos bastante amarillos. En la otra hombrera hemos seguido exactamente el mismo esquema de trabajo. A continuación vamos a repasar de forma rápida los pasos del pintado de la mochila. Como ya hemos visto, partimos de una base metálica bastante oscura, con un tono un poco marrón dado mediante una aguada, y trabajamos a partir de ahí con aguadas densas y punteado, tanto las zonas rojizas como las amarillentas. Con ello conseguimos una base más o menos similar a la que ya explicamos en la parte de la armadura. Los siguientes elementos en el proceso serán todas las partes metálicas, siguiendo el proceso que ya hemos visto. Mucha iluminación con una gran cantidad de hueso y de blanco, veladuras de tonos naranjas, tonos rojizos para el sombreado y unos perfilados y luces máximas finales muy agresivos para conseguir una gran definición en la pieza. Por último, finalizamos todos los elementos pendientes de la parte inferior de la mochila, toda la serie de cables, la bolita de bronce e incluso nos permitimos el lujo de hacer un pequeño foco de luz de color fucsia que da un toque bastante alegre en la bombilla que tiene modelada. Con esto pues ya podemos decir que tenemos acabada nuestra mochila. Aún nos quedan pendientes una serie de elementos, como son los cables que conectan la mochila a los dos brazos y el enorme cráneo o calavera que va en lo alto de la figura. A continuación vamos a ver un estudio muy básico y general del color usado en la miniatura. Partimos de una imagen en la que he saturado un poquito los niveles de color para que sea visualmente más eficiente. Ahora retiramos toda la información de color y nos quedamos con una imagen en una escala de blancos y negros. Aquí podemos observar todas las partes del conjunto de la armadura que van con rojo de color prioritario. Como podemos ver, es un color que predomina en todo el eje central de la miniatura. De forma esquemática podemos ver con este óvalo cómo toda la información del color rojo queda concentrada en una zona más o menos limitada. La función de ese par de pequeños elementos es simplemente integrar un poquito una parte externa a todo este núcleo como es la mochila. Con esto yo consigo que la mochila quede ciertamente algo integrada en el conjunto de la miniatura. La peana, al haberla pintado en una variedad de tonos cálidos, rojizos y anaranjados y marrones, contribuye a asentar toda la parte más inferior de la miniatura, la parte del torso y las piernas, en dicha peana. Ahora observamos el conjunto de tonos amarillos o verdes muy amarillentos. Como podemos observar, en la zona central que antes dominaba el tono rojo predominantemente, están localizados en determinados puntos muy concretos, cuya función veremos a continuación.
Volvemos a ayudarnos de formas geométricas simples para averiguar cuál es esta función. Voy a empezar por los dos elementos menores, que son los dos círculos superiores. Al igual que con el caso de los rojos, esa inserción de tonos amarillos en la mochila sirve de nuevo para integrar ese elemento un poco con el conjunto de la miniatura. Y ahora, el triángulo invertido, formado por los dos vértices de las sombreras y el de la placa ventral, tiene una misión muy clara y muy evidente, que es centrar toda la atención de la vista principal en el eje de toda miniatura, es decir, en la cara o cabeza. Después me he permitido el lujo de hacer un pequeño juego con algunos elementos de esa parte central, que son uno de los dientes de la mandíbula mecánica y los cables que le salen a la cabeza por uno de los dos lados. He escogido el diente que está en dirección opuesta a ese conjunto de cables para darles a los dos unos tonos muy saturados de amarillo, bien sean con amarillos cálidos o bien sean con amarillos verdosos. Junto a los tonos dorados y verdosos de la propia cabeza, lo que obtenemos es una especie de línea direccional creada por esos elementos. ¿Y por qué he querido hacer esto? Porque mi intención era que coincidieran una línea más o menos similar de movimiento entre la cabeza y la gran garra que tiene a su lado. La forma de la garra no solo refuerza la dirección de esa flecha, sino que el tono más o menos principal de la garra es también de color amarillo. Y ya que estamos con la garra, nos vamos al otro brazo y observamos donde tiene también la enorme ametralladora. Ambos elementos están pintados con unas tonalidades amarillentas, pero he sustituido el verdoso azulado que tenían tanto las sombreras como la cara por unos tonos más cálidos, más anaranjados en ambos elementos. Con eso consigo que los dos elementos que quedan a los lados de la zona central de la miniatura sean también de colores muy similares entre ellos, pero diferentes a los amarillos que ya habíamos empleado al principio. Con esto conseguimos enmarcar un poquito más la figura, es decir, reforzar la atención en la zona central de nuestra miniatura. El detalle final lo conforman tanto el humo como las cuchillas de la garra, que son los dos elementos más externos de ambas piezas. Ambos están pintados con unos tonos azulados con sombras más o menos rojizas o naranjadas. Esta es una versión un poquito menor del mismo efecto que habíamos visto junto antes, tanto con la garra al completo y la ametralladora, es decir, centrar la atención alejándonos de los lados y echándola hacia el centro. Si ambos lados tienen los colores más o menos simétricos, en lugar de ser cada uno de un tono diferente, tendemos a mirar más hacia el centro en vez de desviar la atención hacia un lado o a otro. Y con esto acabamos tanto el estudio de color como este tercer vídeo del paso a paso de Ghazghul Tracker. Ya solo nos quedará un último cuarto vídeo donde remataremos todo lo que nos queda en la figura. Un saludo a todos y hasta la próxima.